Se suele decir en el ambiente cristiano, ¿cierto? O solemos usar ciertas frases como, por ejemplo, que tienes que tener un buen testimonio. ¿A qué nos referimos en el ambiente cristiano cuando decimos, cuando hablamos que un cristiano debe tener buen testimonio? ¿Por qué? Porque hay distintas interpretaciones, hay distintas intenciones con las que esto se dice, pero bajo tu perspectiva, ¿qué es lo que tú entenderías como un buen testimonio en un cristiano? Hermano, una muy buena pregunta, profunda. La verdad es que no es fácil contestarla. O sea, como tú bien dices, de repente se presta esta pregunta, hermano, para meternos en un lío de ideas que termina confundiendo a los hermanos, confundiéndonos a nosotros, estresándonos, porque si esta pregunta, hermano, se responde mal, yo como cristiano que estoy, digamos, buscando la respuesta, puedo quedar destrozado. ¿Por qué? Porque si el buen testimonio significa vivir una vida en santidad perfecta o vivir una vida como los profetas en el Antiguo Testamento, llenos de la presencia del Señor, o, no sé, dedicarme a evangelizar lunes a lunes porque si no, no soy un buen cristiano o no estoy dando un buen testimonio, o si la vara fuera otra respecto a la oración, significa un buen testimonio que yo debo orar tantas horas al día, etcétera. Si nos metiéramos en ese terreno, hermano, sería bastante peligroso, bastante peligroso. Si tú me preguntas a mí y después de meditar esta pregunta, yo podría decirte personalmente que el buen testimonio consiste en vivir lo que profesamos, en vivir aquella fe que nosotros hemos recibido, hemos abrazado. O en otras palabras, vivir coherentemente con la fe. Es decir, una persona o yo, si digo que creo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo necesito, digamos, someterme a la palabra de Dios, seguir al Señor Jesucristo y, digamos, vivir en coherencia, como dije anteriormente, vivir en coherencia con eso, que mi vida haya sido transformada poquito a poquito con la verdad del Evangelio. Ahora, es igual, bueno, ahora yo creo que lo vamos a ir tratando poquito a poquito, hermano, porque es importante saber que cuando iniciamos en la fe, seguimos al Señor Jesucristo, ya estamos empezando a servirlo, nuestro servicio no va a ser el mismo que tal vez después de 20 años en la fe. Obviamente tiene que haber una madurez, un crecimiento, un desarrollo, una, no sé, una actividad más diferente, un desarrollo con los dones, etcétera. Por lo tanto, debemos tener también mucho cuidado con los hermanos nuevos en la fe que pretenden mirar el buen testimonio como una persona que sirve en la iglesia con dones muy desarrollados, como que tal vez lo hacen otros hermanos, y eso tampoco es así. El buen testimonio es vivir coherente con la fe que predicamos. Y para terminar la respuesta, hermano, yo creo que bíblicamente el Señor es muy claro cuando manda a que cuando nosotros compartimos el Evangelio o abrazamos el Evangelio, no lo pisoteemos con la manera que vivimos. Entonces, a eso me refiero con vivir, digamos, lo que creemos o ser coherentes con la fe que hemos abrazado. Amén. Bueno, me gustó bastante la pregunta. O sea, por ejemplo, podríamos resumir de que si yo digo ser cristiano, eh, confío en que la escritura es mi máxima autoridad, entonces debería esforzarme, ¿cierto?, por vivir bajo lo que la escritura dice. Eh, si es que estoy predicando de arrepentimiento, yo debería ser una persona coherente con el mensaje que estoy dando y haberme arrepentido de mis pecados y entender que soy un pecador, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque en muchos contextos cristianos esta frase se suele usar, voy a ocupar esta palabra que puede sonar un poquito fuerte, pero como una especie de manipulación, como para echar cierta carga encima de los hermanos, eh, explicando que si tú quieres dar un buen testimonio deberías ser una persona totalmente intachable,
totalmente libre de pecado, pero entendemos, ¿cierto?, por la realidad que vive el cristiano, que hemos sido justificados por Cristo, pero estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto, cada uno de nosotros hasta el día de hoy peca. ¿Cómo podrías contestar tú la pregunta para esas personas que piensan que dar un buen testimonio es sinónimo de dejar de pecar? Que ojo, entiendo que es a lo que todo cristiano verdadero aspira, a que de una vez por todas ya este cuerpo corruptible nos deje de lado, ¿cierto? Para poder abandonar el pecado que sabemos que ofende a Dios. Pero la realidad es otra. La realidad es que hasta el día de hoy nosotros seguimos pecando. Entonces, ¿cómo le podrías contestar tú a una persona o cómo le podrías explicar que dar un buen testimonio no es necesariamente sinónimo de dejar de pecar? Porque sencillamente hasta el día de hoy nosotros lidiamos con el pecado. Entonces, ¿cómo le podrías contestar tú? Bueno, hermano, como dije al principio, yo creo que es súper importante que entendamos primeramente que el Evangelio o el Señor Jesucristo, la fe en el Señor nos salva de la condenación, nos salva, ¿cierto?, del amor por el pecado, nos limpia, nos transforma. La gracia de Dios eh, transforma nuestras vidas. Nosotros hicimos un video hace una semana atrás respecto al arrepentimiento, que yo creo que estuvo bastante bueno, porque se tocaron ciertos temas quizás que tratamos de explicar el arrepentimiento de una manera que tal vez no lo hayan escuchado algunos. Y el buen testimonio o luchar con el pecado es parte del arrepentimiento. Entonces, cuando yo entiendo lo que es el arrepentimiento, cuando yo entiendo que el Señor me transformó, pero que yo sigo dentro de un cuerpo corruptible, como tú dijiste, un cuerpo de pecado, un cuerpo que se inclina a la maldad, se inclina a la maldad. Y de hecho, Pablo, si no me equivoco, en Romanos 7, expresa esta realidad. Dice que él, teniendo la ley de Dios espiritual dentro de sí, queriendo las cosas del Señor, que es, un punto fijo de todo hombre que cree en el Evangelio y que se ha arrepentido y por ende busca el buen testimonio, ese hombre en su interior, nosotros como cristianos queremos hacer el bien que Dios nos manda a hacer. Eso es un anhelo de todo cristiano. Nosotros vamos a querer hacer el bien. Pero Pablo dice esto, pero yo veo en mis miembros una ley que se opone a mi hombre nuevo o a mi hombre interior. Una ley que está en mi carne que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Todo lo que no quiero hacer, dice Pablo, eso hago. Y de hecho dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces podríamos hacerle la pregunta a Pablo, Pablo, tú tienes un excelente testimonio, eres un apóstol del Señor Jesucristo, viste al Cristo resucitado, eres un hombre transformado por la gracia, abrazaste el Evangelio, tienes un buen testimonio, te arrepentiste. ¿Cómo lo haces, Pablo, cierto? Teniendo todavía un pecado remanente en tus huesos, en tu carne que te lleva a pecar. ¿Cómo puede ser esto posible? Yo creo que Pablo nos diría, nosotros siendo salvos, ¿cierto? Buscando obedecer al Señor, siempre hasta el final de nuestros días vamos a tener esa guerra y esa lucha contra el pecado. Por lo tanto, es una realidad de todo hombre que viene a Jesucristo, de que al abrazar el Evangelio, al recibir el Espíritu Santo, se levanta un hombre nuevo que le va a tocar guerrear, por así decirlo, con su viejo hombre. Como dijo Lutero, corrígeme si estoy mal, Lutero creo que dice, en el bautismo había dejado el viejo hombre atrás, pero se había dado cuenta que tenía que matarlo todos los días porque seguía allí el viejo hombre. Creo que lo dijo Lutero, si no me equivoco. Si alguien sabe quién lo dijo, bueno, en los comentarios lo puede dejar. Entonces, mi hermano, para yo tener un buen testimonio, decir que debo dejar de pecar, yo diría que es una incongruencia, digamos,
proponer eso porque las escrituras me están diciendo que yo voy a luchar contra el pecado hasta el final de mis días. De hecho, el anhelo del cristiano también es ser transformado, ser glorificado. Por lo tanto, la respuesta sería no. Un buen testimonio no necesariamente te llama a que tú no tengas un solo pecado, porque si no, no estarías calificado. No, no es así. Vamos a estar, digamos, en guerra hasta el final y teniendo un buen testimonio, porque vamos a estar viviendo aquello que creemos.